Buenas tardes. Continuamos con esta segunda y última parte del doctor Manuel Andreu Gálvez. En unos minutos va a terminar su presentación para abrir el espacio de observaciones, comentarios y preguntas. Adelante. Muy bien, gracias Viviana. Y nada, pues por cerrar la idea un poquito, esas provincias mayores y menores, el aparato de justicia, pero también esa justicia especial, ¿no? De pues, el Real y Tribunal Consulado de Comerciantes, el Protomedicato, el Santo Oficio, un poquito, pues para que veamos esa heterogeneidad también en lo jurídico. A nivel militar, y con esto es un poquito con lo que ya vamos a cerrar, el virrey, capitán general, también las reformas borbónicas y esa profesionalización que da el traste ya con las antiguas las encomiendas y las antiguas instituciones, la hueste, pues como eso se había tratado durante el inicio de la conquista, luego ya las milicias ya mucho más desarrolladas por todos los elementos que hemos explicado, ¿no? Fuerte de San Diego, pero también en Portobelo, San Juan de Ulúa, el río Chagres, San Marcos, bueno, ya saben los presidios del norte. Y lo último que yo creo que es lo más destacado, que es la organización local. La organización local para pues no redundar simplemente ese eje articulador de los territorios americanos. El mundo americano es un mundo urbano, como dice Pérez Bejo, pero es que hoy se ve perfectamente en la importancia que tienen las grandes ciudades americanas en todos los grandes países americanos, ¿no? En Argentina, Buenos Aires, en México, la Ciudad de México, Lima, en Perú, Bogotá. Entonces quiero decir que a nivel local, importantísimo esas ciudades con los corregidores, con los alcaldes mayores y un poco en conclusión querría decir dos aspectos sobre las ciudades americanas, ¿no? En uno de los debates que tuvimos en el Senado, el profesor Miguel Ayuso resaltó la idea de Vicente Sierra, ¿no? De que ese signo misional que había acompañado al mundo hispánico en América, junto con el estudio del padre Constantino Baile, ¿no? De esa expansión misional o signo misional que dicen ellos, fue un poco el municipio, esa expresión que Menéndez Pelayo recuerda de la, dice Miguel Ayuso, verdadera, legítima y sacrosanta libertad española, que constituye la senda por la que no el menos ilustre Silvio Zavala dijo que era la senda hispana de la libertad por la que debíamos transitar, ¿no? Entonces a mí me pareció que esta frase del mundo local, de lo que supuso en América, tomada por Miguel Ayuso de Menéndez Pelayo y de estos grandes historiadores argentinos y mexicanos, pues un poco resume, ¿no? La importancia de lo que fue el mundo local en América de esos 3 siglos. Muchas gracias y un poquito, pues esto sería una visión panorámica de algo que evidentemente es inabarcable en 30 minutos, pero bueno, algunas cositas que pueden servir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla, así te podemos ver bien a vos. Muchísimas gracias por esta rápida síntesis y este abanico incontable de temas que trajiste hoy acá, infinitos temas, Sí, y no, cada uno de estos temas se desmembra en otros tantos temas, ¿no? Que muchos de exactamente. nosotros hemos trabajado, para otros es la primera oportunidad, pero bueno, eso es un poco la idea de estos encuentros, ¿no? Acá tenemos investigadores senior, investigadores más junior, gente que ha trabajado temas, gente que viene a ver de qué se trata, y esa Sí, heterogeneidad es la que enriquece estas charlas de nuestro Instituto de Investigación e Historia del Derecho, que se ve potenciado justamente por la posibilidad que tenemos ahora de poder convocar expositores y asistentes de todas partes del mundo. Así que te agradezco muchísimo y bueno, me gustaría ver manos levantadas ahí en la lista de participantes para concederles el uso de la palabra, si quieren hacer comentarios, si quieren hacer preguntas. Y mientras vamos calentando los motores, yo tengo varios comentarios, ¿no? O sea, algunas cosas que me gustaría que vos desarrolles un poquito más, algunas sí, cuestiones, digamos, de color que me gustaría comentar. Tu presentación fue bella desde el fondo y desde la forma.
esas fotos hermosas que mostraste, que han sido elogiadas por nuestros participantes. Y un comentario que no sé si vos lo sabés, pero yo me enteré de casualidad, que las ciudades americanas se diseñaron siguiendo, por ejemplo, el diseño de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en las Canarias. ¿Sabías vos? No lo sabía. No, yo Entonces, pensaba un poco lo que había estudiado era la imitación de la Vega de Granada cuando se toma Granada, en el final de los Reyes Católicos, y de ahí pues que se toma un poco ese elemento de Vitruvio, del damero de ajedrez, de la cuadrícula, ¿no? Que es tal todas cual. las acordel y regla, ¿no? Que dicen en las fuentes, en Tal las cual. leyes Y indígenas. cuando se quiere hacer en las películas, cuando se quiere filmar alguna locación que asemeje a las ciudades indianas, se va a filmar a San Cristóbal de la Laguna, justamente, Ah, ¿no? Por ah, la semejanza que tienen las ciudades americanas con la ciudad de San Cristóbal de la sí, sí, sí. Laguna. Sí, sí, Bueno, no, si no hay ningún otro comentario por ahora, lo que me gustaría que vos desarrollaras así sintéticamente me pareció muy importante tu apreciación, que es compartida por muchísimos historiadores, acerca del origen histórico de los nacionalismos. Me parece que es un tema que quienes estamos tratando de dar batalla todos los días para que nuestra disciplina, la historia del derecho, no se excluya de los planes de estudio de las carreras de abogacía. Por lo menos en Argentina tenemos que dar una batalla, y en lo que respecta al resto del mundo, creo que también se está dando esa batalla, porque nosotros iniciamos este año un ciclo de diálogos transatlánticos sobre la historia del derecho, y ya hicimos 2 reuniones y falta la tercera sobre la situación de la disciplina en las universidades del mundo, sobre la historia del derecho en las universidades del mundo. Y entonces nosotros necesitamos que se siga fundamentando que muchas de las cuestiones actuales tienen su raíz en lo sucedido en otras épocas. Entonces a mí me parece muy valioso lo que vos marcaste sobre los nacionalismos. Entonces me gustaría un poco que conectes el problema actual de los nacionalismos con su fundamentación histórica. Vale, Cortito, para poder sí. darle el uso de la palabra a otros participantes que quieran preguntar. María del Carmen, Vale. te silencié, necesito que sigas silenciada, porque si no hay interferencia y no se puede escuchar al expositor. Ahí te estoy muteando, pero te pido por favor que no te desmutees. Bueno, adelante, Manuel, Muy por bien, favor. Viviana. Bueno, pues a ver si lo consigo, ¿eh? Porque es un tema interesantísimo y por eso el último libro, yo he hecho como ese resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero el último tema, el último libro va a ser precisamente esto, el tránsito de la monarquía compuesta universal católica a los estados nacionales. Bueno, pues a ver, yo lo que he dicho en la exposición es que Faustino Martínez, Arrizabalaga, etcétera, decían que la realidad del antiguo régimen no se puede entender como entidades nacionales unificadas. Es decir, que ese proceso largo que hemos señalado con monarcas, con legislaciones que van centralizando el poder, y que los Borbones en el siglo XVIII, ese intento, ¿no?, de la estatalización, y luego otros autores van siguiendo. Claro, en la Edad Media, por ejemplo, en España esto sucede ahora mismo con el nacionalismo, ¿no? Es que no hay sujetos políticos distintos de las personas físicas. Esto es algo importantísimo comprender, ¿no? La lógica medieval, dice Jesús Morales, apunta hacia dos elementos, el dinástico y el patrimonial. Es decir, un acuerdo matrimonial agregaba dominio entre personas físicas sin que constituya un acuerdo entre sujetos políticos, ¿vale? O sea que la sujeción a la figura del rey cristiano, los términos de entidades políticas no tienen significación en la Edad Media, por ejemplo, y tampoco en el antiguo régimen en muchos momentos. Entonces, se empiezan a razonar en sentido político, es cierto, al final de la Edad Media, pero es un proceso largo que hasta Cádiz, por ejemplo, no se habla ya de la nación en el papel, en la práctica, ¿no? Hasta la soberanía ya es un elemento, artículo 3 de la Constitución de Cádiz, ya, pues ese intento sí se da en la historia,
pero no se da en la práctica hasta el siglo XIX. Y entonces un poco lo que tú comentas es importantísimo y también estamos intentando trabajar en eso, ¿no? Esa negatividad del nacionalismo, o sea, de intentar crear lazos de unión entre nosotros, que no somos muy diferentes de los rusos y de los ucranianos, ¿no? Sino que un poco también nosotros en el mundo hispánico, pues no somos diferentes, aunque hoy vivamos en estados distintos, somos una misma civilización, una misma tradición. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que hablábamos de que la nación, Tomás Pérez Bejo tiene una frase que es muy buena que dice, las leyes crean estados, las leyendas crean naciones. La nación no es, sino que se cree en ella. ¿Vale? Entonces, claro, esto en México a nosotros nos ha tocado de manera muy fuerte, porque claro, cuando en el discurso que hablábamos indigenista, que se recupera hoy, aunado al nacionalismo por réditos políticos, se dice que México surge en el mundo prehispánico, muere en el mundo virreinal y resurge en el siglo XIX. Claro, en términos, lo que se está diciendo es que el invasor, el exterior es el malo, pero nosotros que nos esclavizaron luego hemos vuelto a la vida, ¿no? Esto, todas las naciones tienen esta triple observación de nacimiento, muerte y resurrección. Esto Tomás Pérez Bejo yo creo que en pintura histórica es la persona más destacada para hablar, ¿no? Pero él pone ese ejemplo, ¿no? En América el nacimiento de México es con los indígenas, con los aztecas. Aquí nos tendríamos que plantear por qué los aztecas eran los buenos y la Malinche era mala, ¿no? Por ejemplo, el malinchismo, que sea como un término negativo, peyorativo en México, unos indios son malos y otros buenos. Pues ¿por qué unos son malos y otros buenos? Pero bueno, se toma el mundo azteca porque realmente es el que muere con la llegada del virreinato y luego, después de la muerte virreinal, resurge ese México a través de los siglos, las obras que se han escrito ya en el siglo XIX, ¿no? Que pues un poco intentan rememorar ese pasado para justificarlo contra lo anterior. Lo anterior han sido 300 años oscuros. Un poco en Europa pasa con la Edad Media. En la Edad Media en Europa es como ese periodo oscuro donde en realidad posiblemente sea el periodo de que la Ilustración y luego también la obra de Petrarca y el Renacimiento intentan demoler, pero que ha podido ser efectivamente el periodo de mayor esplendor, por ejemplo, en Europa, ¿no? Ya no por el gótico, que es el arte insuperable que ni siquiera hoy con la tecnología de la época se puede replicar, es el nacimiento de la universidad en lo educativo, es la Suma Teológica como la obra más desarrollada por un ser humano en la historia, es en todos los órdenes, es el derecho bancario, el mundo mercantil, la banca moderna. Es que realmente yo creo que esto obedece más a una concepción ideológica de la historia y una concepción nacionalista, indigenista, por ejemplo, en el caso de América y en España también por razones nacionalistas, el ver la historia del pasado con fines políticos. Es lo que yo interpreto. Bueno, muy bien, a eso quería llegar justamente del tema de esa visión anacrónica, ¿no? Me gustaría un poquito que vos fundamentaras esto del peligro de las visiones anacrónicas. Claro, es que el peligro de las visiones anacrónicas es que cuando estudias el pasado desde las lentes de la actualidad, pues llegas a aberraciones históricas que conducen al odio, que conducen a intentar separar, ¿no? Entonces, un poco el problema de ese anacronismo es contraponer a unos y a otros con unas visiones políticas modernas. Ese es el principal problema que veo, ¿no? De estudiar historia de manera anacrónica. Un ejemplo claro aquí en Europa, y lo digo porque estoy viendo dentro de las personas que conforman la reunión a uno de los profesores destacados de Madrid, ahora lo acabo de perder, pero bueno, que formamos parte del grupo de Inquisición. Y entonces, por ejemplo, la Inquisición es una institución que se ha estudiado mucho en España, sobre todo por la escuela de José Antonio Escudero, de lo que sería la escuela sobre intolerancia, ¿no? Y entonces, claro, esa leyenda de la Inquisición, junto con la conquista también, pero sobre todo en España y en Europa, la Inquisición, esto es una obra mal entendida, una institución mal entendida, porque gracias a ese revisionismo histórico, pues se ha podido saber, ¿no? Que esto daría paso para otra charla, pero las garantías del proceso inquisitorial, por ejemplo, a diferencia de los
de los tribunales de la época en otras regiones, en otras latitudes, de todo lo que quedó en la Inquisición quedó reflejado por escrito, ¿no? Entonces se sabe que en Cartagena de Indias, en Lima, en Ciudad de México, en Madrid, etcétera, Nápoles, o sea, en donde había tribunales de la Inquisición, que hubo 600 y pico muertos en 2 siglos y medio, que es una barbaridad, que está mal, que además, como dice José Antonio Escudero, bajo el símbolo de Jesucristo, que es el símbolo de mayor amor hacia el hombre, no se puede juzgar por lo que uno puede pensar, pero claro, evidentemente esto hay que entenderlo dentro del contexto de su época. Aquí, por ejemplo, se comete el anacronismo con la Inquisición de ver la Inquisición dentro de las lentes del multiculturalismo de nuestros días. Eso es una aberración para un historiador tan grande que es como decir que los derechos humanos los llevó Cortés o España a América. Eso es otra aberración gigantesca, ¿no? O sea, no nos podemos mover tampoco por... quiero decir que es que no nos podemos mover tampoco por cómo hoy pensamos, y tampoco nos tenemos que meter en los pies, en los zapatos de estas personas. Entonces, claro que he puesto el ejemplo de la Inquisición porque, claro, la Inquisición, por ejemplo, la obra mastodóntica que hace Benzion Netanyahu, comparándola con los tribunales de Auschwitz o con los alemanes, cuando en Auschwitz a los judíos los gaseaban, ¿no? Claro, evidentemente que la Inquisición que cometió, pues visto desde nuestro tiempo y en comparación con la época, pues son elementos que hoy nosotros, pues igual que Alejandro Magno a lo mejor, o igual que otros personajes en su época pudieran cometer cosas que a nosotros nos parecerían bastante negativas, pero en esa obra Benzion Netanyahu compara, por ejemplo, la Inquisición con los tribunales alemanes, ¿no? O lo que hicieron los alemanes, sin tener en cuenta que la Inquisición no perseguía a los judíos. Esto es importantísimo. Esto es que si no se conoce, o sea, la Inquisición perseguía a los falsos conversos, tenía jurisdicción sobre los cristianos, sobre los católicos, no perseguía a los judíos, perseguía a los falsos conversos que realizaban prácticas judaizantes. Claro, esto, explicar anacrónicamente que la Inquisición perseguía a los judíos, ha llevado, por ejemplo, a este tipo de obras, ¿no? Pero estoy pensando en Inquisición porque he visto aquí a uno de nuestros allegados, ¿no? Pero si se comparara las 80.000 mujeres que mueren en Alemania con la persecución de brujas, que esto la Inquisición lo tomó a broma en el mundo hispánico, o las guerras de religión en Europa, que gracias a que la herejía protestante por la Inquisición no se desarrolló en el mundo hispánico, no hubo guerras de religión, esto no se dice, ¿no? Los juicios de Salem famosos en América, las guerras entre calvinistas y entre los anglicanos y los calvinistas también, en los puritanos en Inglaterra. Entonces, quiero decir que las instituciones, y poniendo este ejemplo de la Inquisición, hay que estudiarlas en su contexto y no desde las lentes del anacronismo, porque si no nos llevan a todas estas aberraciones. Lo mismo en la conquista, hablar hoy a nivel nacionalista en España de que gracias a que llegaron los españoles, pues los derechos humanos se hicieron eco en América. Eso es una aberración, ¿no? O sea, los derechos humanos, Cortés no llevaban implícita la idea de derechos humanos en el siglo XVI en América, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir que ni una cosa ni otra. Muchísimas gracias. Sí, 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 seguimos en esa tónica, entonces el patriarca Abraham era un parricida, y bueno, y así Claro. sucesivamente, ¿no? Bueno, hubo un comentario de mi querida amiga Magdalena Martínez que lo hizo por el chat. ¿Por qué, Magdalena, no abrís el micrófono y lo comentás? Y después le damos la palabra a Salvador Latorre. No, muchas gracias. No, porque no quería interferir respecto a otras intervenciones que serían de mayor calado, pero bueno, ya que has tenido a bien darme la palabra, pues aprovecho simplemente para felicitar, bueno, para decirle al conferenciante que es un historiador del derecho convencido. Y además, lo que me ha gustado, sabiendo que hay doctorandos, historiadores y mucho más jóvenes, pues enfatizar lo importante que es esa profundización en los clásicos, en los autores, para poder construir un discurso como el que, bueno, pues aquí ha sido muy sucinto, pero como el que ha construido Manuel. Verdaderamente la temática me parece muy interesante, muy bien planteada. Me ha llamado la atención esa referencia que ha hecho a Jovellanos sobre esa falta de
de Estado absoluto, y yo me preguntaba si ese planteamiento solamente se lo hacía respecto a la península o tenía también puestas sus miras en lo que es el territorio indiano. Y nada, y luego finalmente decirle que magnífica dicción. Quizá a lo mejor el resto de mis colegas piensan que es una frivolidad que diga esto, pero no, es que creo que todo ayuda a poder expresarnos o a expresarnos en sus justos términos y a expresarnos bien. Y eso es lo que creo que ha hecho Manuel esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Manuel, no sé si querés contestarle al comentario de No, Magdalena y no, después muchas vamos a la gracias. pregunta. Sí, muchas gracias Magdalena y a ver, el honor es mío y yo, a ver, evidentemente que no, o sea, esto de que es un historiador convencido, sí, pero no sé hasta qué punto eso es malo, ¿no? Porque como decía Sócrates, esa limitación del hombre nos lleva a darnos cuenta que al final no sabemos absolutamente nada de, o sea, que la verdad existe, pero es, como dice Santo Tomás, tan difícil de llegar a ella que lo poco que descubrimos de la realidad, pues es como un tesoro, ¿no? Entonces, claro, o sea, está bien que yo sea convencido, pero seguramente cuanto más me acerque a las cuestiones, más dudas me plantearán, ¿no? Que es realmente cuando uno sabe de un tema. Y sobre el tema indiano, pues sí, yo creo que esa lógica de la península de Jovellanos se replica. Es cierto que en el siglo XVIII hemos estudiado los sermones guadalupanos, esto la profesora Carmen Alejos de la Universidad de Navarra ha estudiado esa cuestión, pero también es ese proceso mismo que estamos diciendo de que los criollos se sienten cada vez pertenecientes más arraigados en su sitio, ¿no? En su geografía, distanciados de la península, pero en ese sentido yo creo que en el antiguo régimen hablar de ese nacionalismo como hoy lo entendemos del siglo XIX y XX, pues sería un tanto anacrónico también, ¿no? Aunque sí es cierto que hay una entidad colectiva común, propia, que se va desarrollando, se va teorizando, es normal, porque la vida en comunidad política, como dice Santo Tomás, desde el hombre es un ser social por naturaleza, entonces desde que el hombre es hombre vive en comunidad y ese sentido de patria, pues ese sentido está presente evidentemente en América, muy presente en muchas comunidades americanas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora Gracias. seguimos por la misma región, ¿no? Alicante, Elche. Tiene levantada la mano Salvador Latorre. Adelante, Salvador, abrí tu micrófono. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Viviana. Un saludo para todos desde Alicante. También un saludo a mi querida y profesora doña Magdalena Martínez, que me dirige la tesis. Yo estoy doctorando y tengo la gran fortuna de que ella me dirija la tesis. Bien, mi intervención va a ser muy poquito. Yo he visto una exposición magnífica. Yo no conocía con profundidad todos los temas, es decir, los desconozco. El profesor Manuel Andreu lo ha explicado perfectamente. Y claro, ha tocado un poco el problema de los nacionalismos. Y claro, aquí tenemos un problema con los nacionalismos. Es aragonés, el profesor, como yo, también soy aragonés, con fuero aragonés, que lo tengo, aunque viva en Alicante, él ya me entiende eso. Entonces, yo quisiera que nos dijera algo sobre la reconstrucción falsa que hacen de la historia los nacionalismos, atacando la nación-estado, diciendo que la nación-estado no es una nación represiva, que se ha incorporado sus partes de territorio de una forma violenta, o incluso, bueno, hay una región que se llama País Vasco, que nunca ha sido un país, pero se llama País Vasco. Entonces, que nos ampliara y nos dijera algo el profesor, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, sí. A ver, sí, esta es una cuestión espinosa, compleja. Yo creo que en Argentina, bueno, esto sí se conoce bien, ¿no? La situación de España. Y un poco en general, yo creo que se responde de la misma manera en todas partes. Sí es cierto, don Salvador, que en la Edad Media, por ejemplo, lo que eran los territorios del País Vasco, que eran parte de Navarra, pero también esa recuperación de territorios por Castilla, ¿no? Y son tierras luego que pertenecen a esa corona. Pero yo creo que es que el nacionalismo, tanto a nivel
central, ¿no? Como a nivel periférico, ¿no? En el caso de la nación española, vamos a poner, ya que hay varios compañeros españoles, y tampoco para no meterme en algún lío en Argentina, que ahora la situación tampoco es que esté muy bollante, entonces yo mejor me callo y me meto en España, que ya tenemos bastantes problemas con el nacionalismo, pero en España, por ejemplo, esa lógica del nacionalismo central y periférico de País Vasco y Cataluña, por ejemplo, y de la nación española, claro, la nación española es que lo que explica muy bien Miguel Ayuso Torres, que es experto en este punto en concreto, es que la lógica del nacionalismo periférico y la lógica del nacionalismo central obedecen a una misma, que es el racionalismo moderno. Entonces, claro, cuando una persona sale con la bandera de Cataluña a la calle o del País Vasco, ¿no? En una manifestación independentista, y a la vez sale otra persona con la bandera de España, claro, lo que no nos damos cuenta es que obedecen a una misma lógica nacional, que es distinta a la realidad que existía antes en el antiguo régimen. No es la realidad española, no era una realidad nacional al estilo del Estado francés, que es lo que ya los Borbones y ya poco a poco se va desarrollando luego, una centralización en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y en esa centralización de Madrid, pues que al estilo de Francia, con París a la cabeza, pues se dé todo ese conglomerado. Y usted me va a entender bien, Salvador, porque claro, Aragón tenía sus fueros, sus privilegios, y todo esto poco a poco va disminuyendo. Felipe II, por ejemplo, en Teruel, que yo soy de Teruel, le quita los fueros en 1580, ¿no? Pero luego Felipe IV también, ¿no? El gran memorial, y un poco se asemeja, y Felipe V, y luego los Borbones en esa estatalización. Entonces, yo creo que que el nacionalismo, visto desde el nacionalismo central o visto desde el nacionalismo periférico, no son acordes ninguno de los dos a lo que fue la tradición del antiguo régimen de la monarquía hispánica, la monarquía católica. O sea, ni uno ni otro. Es cierto que la nación española tiene pues muchos teóricos desde el siglo XV, Juan de Oviedo, Pellicer, López Madera, que sí va construyendo ese relato nacional centralizador, que el rey, por ejemplo, la monarquía, interesa esa centralización jurídica, ¿no? Esos fueros que se van suprimiendo jurídicamente por leyes centrales. Pero claro, eso es un proceso que se va dando, y los nacionalismos ya yo creo que están fuera de la lógica del antiguo régimen, ¿no? En ese sentido. Aunque se vayan construyendo, no son aplicables en el antiguo régimen a lo que hoy nosotros llamamos el nacionalismo central o periférico. Y acá hay muchas gracias, hay una pregunta de Armando Mario Márquez de Argentina, si eso se puede aplicar también al tema de Cataluña. Claro, es que, a ver, el problema de Cataluña es que, claro, hemos tenido en España la problemática también de que el nacionalismo, o en el siglo XIX, por ejemplo, en el País Vasco, se pasa del mundo requeteo, del mundo carlista, luego al mundo abertzale nacionalista, ¿no? Entonces, esto pasa en España también a nivel ideológico, por una serie de ideologías también que ocurren en el siglo XX, se desarrollan, pero en el caso de Cataluña, hoy en día, que ahora está también muy de moda la cuestión catalana, a ver, Cataluña, en el fondo, lo que fue la guerra de sucesión española, fue una guerra dinástica, una guerra internacional, donde los Borbones ocupan el lugar de los Austrias, de los Habsburgo. Entonces, claro, cuando se pretende, y sigo con este autor, Miguel Ayuso, porque es el que retoma para el tema de Cataluña y País Vasco la cuestión de Cataluña en la guerra de sucesión, cuando se pretende decir que Cataluña fue mermada o diezmada por España en el siglo XVIII, claro, es no entender que realmente se trata de una guerra de sucesión dinástica internacional muy compleja, donde está media Europa luchando por un bando y otra media Europa luchando por otro. Y entonces, claro, hay pretender ver una guerra nacionalista cuando Casanova, por ejemplo, que dice que lucha por el Principado y por los territorios de España, etcétera, pues está un poco también sacado de contexto. Entonces yo creo que los nacionalismos intentan también de manera anacrónica, los periféricos también intentan como articular un pasado
perfecto real en acontecimientos que están fuera de toda lógica, que son anacrónicos. Y un poco esto ocurre, ¿no?, en la guerra de sucesión, que ahora mismo se está pues en los medios en España diciendo que fue una guerra en la que no se cerró bien, de que Cataluña fue diezmada por los Borbones y la muerte al Borbón, etcétera. Pues como un poco también en México López Obrador cuando comentó lo de las disculpas al rey, ¿no? Claro, los Borbones actuales ni siquiera eran los Habsburgos de la época de Carlos V, ¿no?, de Cortés. Entonces, quiero decir que es que los discursos tanto centrales como periféricos que intentan con el nacionalismo explicar la realidad están fuera del tiempo. Están fuera del tiempo. Muchísimas gracias. Mira, parece mentira, pero ya se está terminando el tiempo. Yo me voy a despedir de vos y de todos los asistentes, felicitándote por esta magnífica charla, pidiéndote que te mantengas cerca de nuestro instituto, cerca de las cosas que nosotros hacemos, de los proyectos que podemos generar juntos. Así que esto es una red, como dice nuestro director, el doctor Abasolo, que hoy no pudo estar, porque hoy es el día del estudiante en Argentina, el día de la primavera, y el doctor Abasolo es estudiante porque está capacitándose en una capacitación que está haciendo la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, si no me equivoco, así que él algunos jueves le toca ir ahí, sentarse en el banco de estudiante, por eso hoy no pudo estar y me pidió que te transmita sus saludos. Pero bueno, como él siempre dice, ¿no?, parafraseándolo, esto genera una red de investigadores, de toda la gente de los que hacemos historia del derecho, de los que nos preocupa la historia del derecho, y el objetivo es que conozcamos qué es lo que hace el otro, en qué está trabajando, ver si podemos darle una mano al otro, si le podemos pasar bibliografía, si podemos comentar, si podemos colaborar en algo. Así que ya, Manuel, empezaste a formar parte de este grupo, vos y toda la gente que por primera vez se sumó hoy, que has traído vos a esta reunión, es decir, esta comunidad académica formada por los que ya vienen de antes, desde hace 2 años, y todos los que nosotros vamos captando cada vez que alguien nuevo se suma como expositor, que nosotros los captamos, los chupamos, queremos que no se vayan, queremos que se junten. Acá hay mucha gente que dice que te quiere volver a escuchar, las puertas de nuestro instituto están abiertas, o las pantallas de nuestro instituto están abiertas, así que yo te agradezco muchísimo a toda esta comunidad de amigos que ya de la que formamos parte, y te dejo estos pocos minutos para que vos también te despidan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Viviana, pues muchísimas gracias por el espacio, por darnos voz, un poco para que también todos sepamos qué estamos haciendo, ¿no? Y un poco en qué trabajamos, porque en realidad un poco nosotros lo que hemos hecho ha sido por el bien de unir, ¿no? A diferencia de lo que hablábamos del nacionalismo, lo que estamos haciendo con estas obras es, en un mundo cada vez más globalizado y que, por desgracia, muchas cosas se están perdiendo, ¿no?, pues por lo menos tener esos lazos de unión entre las personas pues que constituimos un mismo grupo, ¿no? Y pues esto es la idea central de lo que hemos trabajado, de fortalecer los lazos de amistad y bueno, pues de poder trabajar juntos. Muchas gracias, un honor que me hayan escuchado y que pues con personas tan ilustres aquí haya podido yo explicarme, y pues ojalá que les haya servido, ¿no?, para algunas cuestiones. Con seguridad. Y bueno, esta charla se va a subir al canal de YouTube, así que para los que no pudieron estar, si alguno de ustedes le quiere transmitir, entra al canal de YouTube que ya va a estar subida. Así que gracias, Manuel, gracias a todos. Nos estamos viendo. ¡Feliz primavera para nosotros! Eso. Feliz primavera.